Hoy el Ministerio de Salud confirmó un nuevo récord de casos de coronavirus. En 24 horas se detectaron más de 5.700 contagios. Además, hubo 98 fallecidos. Buenas noches, estas son las noticias a las 20:30. Preocupación por el aumento de casos. El jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, reconoció que la suba de los contagios de COVID-19 es una llamada de atención, pero adelantó que esperarán los datos del resto de la semana. Por su parte, el ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, Daniel Goyan, advirtió que si se disparan los números habrá que frenar de nuevo. Reabrieron los comercios de ropa y calzado. Los locales volvieron a realizar ventas presenciales con importantes medidas de seguridad sanitaria. Según la Agencia Gubernamental de Control, el 60% de los comerciantes cumplió con los protocolos. También reabrieron los templos para rezos individuales, los lavaderos de autos y los paseadores de perros pudieron volver a la actividad. Leve repunte de la economía por las flexibilizaciones. Según los números del INDEC, la actividad subió un 10% en mayo con respecto al mes anterior. Sin embargo, en relación a los datos del año pasado, la caída es del 20,6%. El repunte fue más intenso en las localidades fuera del área metropolitana de Buenos Aires. Estados Unidos superó los 3.900.000 contagios. El país más afectado por la pandemia se acerca a los 4 millones de casos y a las 150.000 muertes por COVID-19. El foco del brote se trasladó ahora a California, Florida y Texas, el país que firmó además un acuerdo millonario con las farmacéuticas Pfizer y BioNTech para adquirir dosis de una potencial vacuna. Zárate renovó su contrato con Boca. El delantero Mauro Zárate firmó su contrato de renovación por un año con el club Ceneice, con la posibilidad incluso de extenderlo por 6 meses. Se espera que en las próximas horas suceda lo mismo con Carlos Tevez, quien también tiene arreglada su continuidad en el equipo. Reabrieron los comercios de ropa y calzado en los barrios de la ciudad de Buenos Aires. Además, se habilitaron nuevas actividades como los lavaderos de autos y la industria del juguete. Los comercios de indumentaria y calzado reabrieron en los barrios porteños. Las personas podrán concurrir de acuerdo a la terminación del DNI. También se habilitó el ingreso a los templos para la oración individual de hasta un máximo de 10 personas. Otras de las actividades que regresaron son los lavaderos de autos, los paseadores de perros y la industria del juguete como parte de una reapertura gradual de actividades implementada por el gobierno de la ciudad. Y los locales de indumentaria volvieron a abrir sus puertas. Los comercios esperan poder recuperar parte de las pérdidas económicas que les ocasionó no poder trabajar por la pandemia. Alcohol en gel al ingresar, máximo 2 personas, sin probadores y por supuesto con tapabocas obligatorio. El protocolo es el mismo con el que habían abierto la primera semana de junio, aquel periodo de 3 semanas que se vio interrumpido por el inicio de una cuarentena más estricta desde el 1 de julio. Hoy les toca otra vez. Muy felices porque imagínate, uno ya tiene el stock de invierno y necesitamos moverlo, o sea, necesitamos salir. No es, por ejemplo, una ferretería que vos lo comercializás durante el año. La ropa ya está prácticamente de invierno, estamos en plena temporada, necesitábamos ubicarla en este momento. Según un relevamiento de la ciudad, con las reaperturas de hoy, el 90% de los comercios porteños están ya habilitados. Y de esos locales, en prácticamente el 100% se cumplen los protocolos. Yo no he visto a nadie sin barbijo, la gente respeta la distancia, muy tranquilo, muy tranquilo. 24.000 comercios cerraron sus puertas desde el inicio de la cuarentena, cerca del 22% del total de 140.000 que están habilitados en la ciudad. Fueron 2 meses y medio prácticamente de estar muy mal y con esto un poco, digamos, nos ayudó para pagar todo lo que había en atraso, ¿viste? Y mal, con incertidumbre, como todos, con necesidades sobre todo. Pero bueno, ahora esperemos que todo se reactive y empiece despacio, ¿no?
Pero cuando vos mirás lo que pasa en los países del Cono Sur, por así decirlo, Brasil, Perú, Chile, no te queda otra que aceptar las medidas tomadas y dar gracias que se tomaron esas medidas, ¿no? Como decía el presidente, la plata se recupera, la vida no. Locales de indumentaria ubicados en avenidas de alto tránsito, como los de la calle Avellaneda de Caballito, aún deben esperar al menos hasta el lunes 27 para abrir sus puertas, ya que forman parte de la segunda etapa de reaperturas y de los análisis correspondientes que hacen las autoridades de la realidad diaria. El jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, se mostró preocupado por el récord de casos de coronavirus que se registró en las últimas horas y reiteró que es necesario ver la tendencia y la evolución de la curva para decidir qué medidas tomar. El jefe del Ejecutivo porteño señaló que en la ciudad continuarán con el esquema previsto de aperturas y aclaró que en caso de que la situación se complique volverían a aplicar un freno y a endurecer el aislamiento. Y en el mismo sentido, el ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, Daniel Goyan, aseguró que si los casos se disparan, habrá que poner freno a la apertura de nuevas actividades y a la circulación de las personas. Además, señaló que todavía no se llegó al pico de contagios. Si se disparan los números, como dijo el gobernador, esta especie de cuarentena intermitente, largaremos un poquito, si vemos que los indicadores se empiezan a disparar, habrá que frenar de nuevo. Esto no es lineal y hay que entender que la toma de decisiones es con todas las variables, no es solamente con una sola, por más que sea la más importante. Por su parte, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, anunció que subsidiarán a las personas que decidan internarse en los centros de aislamiento con síntomas leves de coronavirus. Los pacientes recibirán 500 pesos por día en concepto de desarraigo y solidaridad. El plan Acompañar fue anunciado por el gobernador junto a los ministros de Salud de la provincia y de la Nación durante un recorrido por Tecnópolis, reconvertido ahora en centro de aislamiento. Este programa lo que contempla es un fondo especial a través del cual le vamos a dar un subsidio por desarraigo y solidaridad, porque son las dos cosas, es que se va y pierde algo, pero también aporta algo porque está poniendo y está tomando una decisión solidaria. Entonces, es un subsidio por desarraigo y solidaridad para los pacientes. En horas de la tarde, el gremio hotelero y gastronómico se movilizó a Casa Rosada. Exigen que habiliten sus actividades bajo los protocolos de prevención contra el COVID-19, ya que fueron presentados. La convocatoria era a las 16 y efectivamente sobre ese horario, las calles de la Avenida de Mayo se convirtieron en peatonal para una multitud de trabajadores de hoteles y restaurantes, quienes caminaron a la Plaza de Mayo para exponer su situación. Hay más de 500.000 trabajadores que convergen en el turismo, la gastronomía, la hotelería, y que hoy estamos padeciendo, te digo ya que entramos en una desesperación total. Frente a la Casa Rosada levantaron las banderas del gremio con los mismos colores de la Argentina y con barbijo cantaron el himno. La actividad del sector turístico, hotelero y gastronómico está paralizada desde el pasado 20 de marzo, cuando se decretó el aislamiento obligatorio por la pandemia del coronavirus. En el encuentro participaron los que integran el sector, como meseros, cocineros, recepcionistas y personal de servicio, pero también empresarios y dirigentes sindicales. Acá estamos hablando la falta de posibilidades de trabajo de un sector que propone volver al trabajo con los protocolos que corresponden, porque yo no creo que ninguno de los trabajadores gastronómicos no vaya a cumplir con el protocolo que hay que tener para evitar los contagios. El acto finalizó rápidamente. Con aplausos dieron la vuelta, regresaron caminando y a la espera de una respuesta que les permita volver a sus actividades. Luego del pico de casos de coronavirus registrado en las últimas horas, el ministro de Salud porteño aclaró que se analizará la evolución de la curva para tener un diagnóstico más claro de la situación. De todas formas, Fernán Quirós aseguró que se vienen las semanas más duras y destacó que lo más importante en estos momentos es no hacer reuniones en lugares cerrados.
Lo más importante de todo son los encuentros sociales, dentro de los espacios cerrados, sobre todo mal ventilados. Y este es un momento para evitar los cruces de familias y los cruces de amigos en lugares cerrados. Nos quedan algunas semanas muy intensas, las más duras de la serie en la ciudad de Buenos Aires. Todos tenemos que hacer un enorme esfuerzo. Necesitamos que cada uno de nosotros aporte algo. Y lo que todos nosotros podemos aportar es seguir vinculando con nuestros amigos, con nuestros afectos y con nuestros otros familiares que no viven en el domicilio, mediado por tecnología. Necesitamos hacer ese esfuerzo. El día de ayer ha sido un día con el reporte. Respecto a las cifras récord de casos y fallecidos, el ministro de Salud aclaró que ayer, además del reporte habitual diario, hubo un arrastre estadístico de los últimos 3 o 4 días. Esto sucedió porque desde el sábado hubo problemas con el sistema de carga de datos y recién ayer se recuperó esa información. De todas formas, Quirós aclaró que analizarán las cifras de toda la semana y recién el día viernes se sabrá si el pico fue por un aumento de la curva o por un arrastre estadístico. Es un dato, obviamente, es un llamado de atención, pero nunca vamos a sacar conclusiones por un solo día. Siempre decimos que tenemos por lo menos una semana, pero digo, no deja de ser un dato obviamente a observar. Hay que ver también hasta qué punto no aumentaron por el aumento del plan Detectar, que le estamos poniendo mucha energía cada vez en más barrios. El infectólogo Tomás Orduna también explicó que el aumento en las cifras de la pandemia registrado en las últimas horas se debe a una falla en la carga de datos y a la caída del sistema. En estos factores demoraron información del fin de semana que se vio reflejada en el día de ayer. Cada vez que se activa la solicitud de un pedido de un hisopado, eso inmediatamente debe ser cargado en el sistema nacional. No funcionó de esta manera el fin de semana, en que hubo una suerte de 24 horas de apagón. ¿Por qué no se informó que el sistema se cayó el fin de semana como para adelantar que iba a dar alto el número porque se iban a acumular? Sí, estos son pequeños cortocircuitos comunicacionales que acepto que usted tiene razón. Los pequeños detalles que hacen a que de pronto se muevan los números, es bueno que lo expliquemos sin desesperación para que se entienda por qué puede haber esta subida y bajada. Frente al aumento de casos de COVID-19, las autoridades porteñas aseguran que el sistema de salud registra cierta estabilidad que no la determina un día en particular, sino el análisis de una serie de datos. El jefe de gabinete, Felipe Miguel, informó que el sector público registra una ocupación de camas de terapia intensiva por debajo del 70% y que tiene capacidad para hacer frente a la situación. Que nos va a guiar. Es cierto que algunos prestadores están un poco más estresados que otros, algunos tienen su capacidad un poco más ocupada que otros. El subsistema en su integralidad está un poco por arriba del 70%, pero no llega tampoco al 80%, con lo cual hoy todavía el sistema de salud tiene capacidad para seguir haciendo frente a la situación de contagios que se ven en la ciudad de Buenos Aires. Y hoy se registró otro récord de contagios de COVID-19 en nuestro país, con más de 5.700 nuevos casos. El número de fallecidos registró una leve baja respecto al día de ayer. Veamos los números. Se reportaron 98 nuevas muertes por coronavirus y el total de fallecidos en la Argentina se ubica en 2.588. Fueron 56 hombres y 42 mujeres, 52 residentes de la provincia de Buenos Aires y 42 de la ciudad. Hay 3 personas que fallecieron en la provincia de Chaco y una en Mendoza. Se confirmaron 5.782 nuevos contagios en las últimas 24 horas, lo que suma un total de 141.900 casos en todo el país. El número de pacientes recuperados es de 60.531. Y de los casos confirmados, 3.801 fueron en la provincia de Buenos Aires y 1.390 en la ciudad. Jujuy sumó 155 casos, Córdoba 87 y hay otras 4 provincias con más de 40 casos en el día.
La cantidad de camas ocupadas en terapia intensiva, bien digo, asciende ahora a 902. A nivel nacional, el porcentaje de ocupación es del 55%. En tanto, en el área metropolitana, el porcentaje alcanza el 64,3%. Y la Secretaría de Acceso a la Salud, Carla Bisotti, volvió a pedir responsabilidad individual frente a la nueva etapa de la cuarentena y al aumento de los contagios. Remarcó que la pandemia no pasó y que hay que reforzar los cuidados de cada uno y hacia los demás para poder conservar los logros alcanzados. Tenemos una de las tasas de mortalidad más bajas de la región. Estamos en un momento en el cual no hemos tenido los picos que han tenido otros países que han desbordado su sistema de salud. Nuestro sistema de salud está pudiendo dar respuesta y lo mucho que hay para hacer es seguir trabajando para que nuestro sistema de salud siga dando respuesta y podamos seguir sosteniendo esa tasa de mortalidad baja, esa tasa de letalidad baja. Y eso mucho por hacer se llama solidaridad intergeneracional. La Defensoría del Pueblo bonaerense solicitó al ENRE, al Ente Nacional de Regulación de Electricidad, que tome medidas drásticas con la empresa de distribución de energía eléctrica Edesur. Señala la falta de inversión para evitar las interrupciones constantes en diferentes municipios en los que opera, lo que agrava más aún la situación en el contexto de la pandemia. El defensor del pueblo de la provincia de Buenos Aires, Guido Lorenzino, sostuvo que Edesur no tiene voluntad y claramente no presta un servicio acorde a lo que la gente paga. Y el presidente Alberto Fernández encabezó el encuentro de camaradería de las Fuerzas Armadas en el edificio Libertador. Destacó el trabajo que realizan 60.000 hombres y mujeres de las fuerzas en más de 8.500 tareas contra el coronavirus. Afirmó que el objetivo es tener unas Fuerzas Armadas integradas a la sociedad y preparadas en la institucionalidad y el respeto a los derechos humanos. Además, anunció que a partir del 1 de octubre pasarán a ser remunerativos los suplementos que cobran los militares. Se conoce como operación. Según datos del INDEC, la actividad económica registró en mayo un retroceso del 20,6% en relación al mismo mes del año pasado. Sin embargo, por la reactivación de algunas actividades hubo un repunte del 10% respecto al mes anterior. Y además, Estados Unidos, que se acerca a los 4 millones de contagios de coronavirus, mientras firmó un acuerdo millonario para comprar dosis de una potencial vacuna. Quédense porque estos y otros temas están aquí en instantes en Noticias a las 20:30. Cuídate sin miedo. Cuidémonos con responsabilidad. Si te quedás en casa, acá en el Canal de la Ciudad, te hacemos compañía. Quédate en casa. Quédate en el Canal de la Ciudad. Bienvenidos, ¿cómo les va? Esto es para alquilar. No, pero recién salgo, ya me quiere meter adentro. De lunes a viernes, las noches del Canal de la Ciudad son para alquilar balcones. Esto hay que hablar de malandras sin corazón, merecedores, quiere que le diga, de cadena perpetua jurídica y social. Diego Zucalesca te invita a conocer lo que pasó en el día sin moverte de tu casa. Con la milanga no se jode, viejo. No, y te digo, si eran de pelleto, hasta me atrevo a pedir la silla eléctrica. Ahora entendieron de lo que hablaba, ¿no? Esta es mamá tendiendo la ropa en la terraza. Como no llega el tender, siempre está el portero cerca para ayudar. Para alquilar balcones, humor a tu altura. De lunes a viernes a las 21:15 por el Canal de la Ciudad. Si tenés fiebre, tos o dificultad para respirar, no dudes en llamar gratis al 107. Cuidarte es cuidarnos. Vamos, Buenos Aires. El INDEC determinó que las líneas de pobreza e indigencia subieron en el mes de junio por debajo de la inflación.
De esta manera se determinó que la canasta básica total, que determina lo que necesita una familia argentina para no ser pobre, subió un 1,7% y se ubicó en los 43.881 pesos. En tanto, la línea de indigencia se ubicó en poco más del 18.000 pesos, una suba del 0,9%. La Agencia de Estadística también reportó un rebote de la actividad económica en mayo, que sufrió un 10% con respecto al mes anterior, debido a mayor cantidad de flexibilizaciones durante ese mes. Sin embargo, el índice reportó que con relación al mismo mes del año pasado, la caída de la actividad fue del 20,6%. La recuperación fue más contundente fuera del área metropolitana. Todas las actividades económicas tuvieron un repunte con respecto al mes de abril, pero cayeron con respecto a antes de la pandemia, salvo la pesca. Las actividades más castigadas son los hoteles y restaurantes, los servicios comunitarios, sociales y personales y la construcción. Un testigo declaró en la causa que investiga el episodio en el que un jubilado mató a un delincuente luego de ser golpeado durante un robo en la localidad de Quilmes. Afirmó que vio cómo el hombre le disparó 3 veces al joven que permanecía en el suelo. Los defensores del jubilado, Jorge Ríos, habían afirmado que el Fiat Uno, que se ve en el video de las cámaras de seguridad, podría ser de los asaltantes. Un colectivero de identidad reservada se presentó espontáneamente en la justicia y declaró que se trata de su auto. Explicó que pasó por el lugar y pensó que había ocurrido un accidente. Contó que vio a un hombre armado disparándole a la persona que estaba en el piso y se retiró del lugar. En las próximas horas va a declarar una vecina que afirma haber visto al jubilado en estado de shock. Y por la mañana se conocieron los resultados de la autopsia de Franco Moreira, el joven que asaltó al jubilado, y se confirmó que recibió 2 disparos. El estudio determinó que la causa de muerte fue un paro cardíaco y una hemorragia abdominal. Tenía 2 proyectiles dentro de su cuerpo, uno ingresó a la altura del tórax y otro quedó cerca del abdomen. Además, se descartó que haya recibido un disparo en el tobillo. Y la defensa de Jorge Ríos sostiene que el jubilado disparó en el interior del hogar y que en el video no se ven fogonazos de tiros. En la calle donde murió el delincuente, la policía halló 3 vainas. El fiscal Marcelo Romero insistió en que es correcta la imputación por homicidio agravado y el abogado de Ríos cuestionó la acusación. La verdad es que no lo sé si es emoción violenta diferida. El fiscal pone intencionalidad de matar. Es un disparate. El fiscal dice, ¿por qué sale a la calle? Primero podríamos decirle irrespetuosamente porque se le dio la gana, porque todavía somos ciudadanos libres. Pero sale a la calle buscando refugio. ¿Qué quiere el fiscal? ¿Que se quede adentro para que lo maten a palazos adentro? Estados Unidos superó los 3.900.000 casos de COVID-19 y se acerca a los 150.000 fallecidos. El foco de contagio se trasladó a Florida, Texas y California, pero Nueva York sigue siendo el estado más golpeado. Mientras tanto, los departamentos de salud y defensa firmaron un acuerdo por 1.950 millones de dólares con las farmacéuticas Pfizer y BioNTech para adquirir precisamente una dosis de la potencial vacuna. El mundo superó los 15 millones de contagios y las 600.000 muertes por coronavirus. Y el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, volvió a dar positivo por coronavirus por 3ª vez. A 2 semanas de su primer diagnóstico, el mandatario permanece en la residencia presidencial en buen estado de salud, según comunicó oficialmente. Brasil es el segundo país más afectado por la pandemia. En las últimas horas reportó más de 40.000 contagios y 1.300 fallecidos. El total de casos superó los 2.100.000 y las muertes son más de 81.000. En Bolivia, la policía recogió al menos 420 cadáveres de calles, vehículos y viviendas
durante la última semana, de los cuales 85% tenía COVID-19. Además, el Instituto de Investigaciones Forenses peritó más de 3.000 muertes ocurridas fuera de centros de salud de pacientes con coronavirus. El país registra 62.300 contagios y 2.200 fallecidos. El Senado aprobó la utilización de dióxido de cloro para tratamientos, a pesar de que su uso está contraindicado y no es autorizado por el Ministerio de Salud. Que no es apto para el consumo humano y que puede traer consecuencias graves para el ser humano, para todo el organismo. Entonces ya se han presentado inclusive varios casos de intoxicación por el dióxido de cloro. El gobierno chino denunció que Estados Unidos ordenó el cierre inmediato de su consulado en la ciudad de Houston. China calificó la decisión como una provocación sin precedentes, mientras una portavoz del gobierno de Donald Trump informó que la medida busca proteger la información privada de los estadounidenses. Horas antes, Estados Unidos acusó a China de robar información vinculada a la vacuna del COVID-19 y a tecnología militar. Durante la madrugada, bomberos acudieron al consulado por una presunta quema de documentos en el interior del edificio. 中方敦促美方立即撤销有关错误决定，否则中方必将作出正当和必要反应。 Y atención los hinchas de Boca, porque el delantero Mauro Zárate firmó su contrato de renovación con el club por 1 año, con la posibilidad de extenderlo por 6 meses. Se espera que en las próximas horas suceda lo mismo con Carlos Tevez, quien tiene arreglada su continuidad en Boca. Zárate llegó a un acuerdo con el club por una cifra inferior a su anterior contrato y no pudo lograr que se estableciera una cláusula de posible salida a los 6 meses. El infectólogo Pedro Can les recomendó a los dirigentes del fútbol argentino que no envíen a ningún equipo a Brasil para jugar las Copas Libertadores y Sudamericana. Can sostuvo que con el protocolo actual los equipos deberían realizar una cuarentena de 14 días al volver a la Argentina, lo que complicaría el desarrollo del torneo local. Por su parte, el titular de la AFA, Chiqui Tapia, se reunirá la semana próxima con el ministro de Salud, Ginés González García, para definir la vuelta a los entrenamientos. Momento de conocer la información del tiempo. Y el radar detecta actividad, pero no se prevén lluvias fuertes al menos o tormentas en la ciudad. En estos momentos el cielo está nublado con 14 grados de térmica. Volverán las lloviznas y persistirán toda la madrugada. Mañana por la mañana podría haber niebla, lluvias y lloviznas. La mínima esperada, 11 grados de térmica. Por la tarde continuará el tiempo con lloviznas, niebla y 13 grados de máxima. Van a perdurar la llovizna por la noche con una térmica estimada en 10 grados. Y hasta aquí te contamos lo que pasó en tu ciudad, en el país y en el mundo. Gracias por acompañarnos. Mañana, por supuesto, más noticias a las 20:30. Quédense ahora en el canal de la ciudad, porque llega el programa de Diego Zucalesca para alquilar balcones. A las 22 los espero con